El yo que ahora mismo compartiendo cabina con Pasti Wenry, porque tienes la hostia, ¿no? Digo, venga, aquí a diabla. Hombre, la verdad que es un orgullo para mí, o sea, aparte que como cualquier DJ maquinero, Pasti y Wenry siempre han sido de los DJs referencia para cualquier DJ, y bueno, pues estar aquí en la sala Perqué de residente los 2 meses, pues la verdad es que es algo que no se puede ni explicar, pero que bueno, que estoy aprendiendo muchísimo, que estoy muy a gusto aquí. Me gustaría saber que si sientes muchos nervios a la hora de pinchar en un día como hoy, o dices, bueno, no, me voy a relajar, ¿qué se siente cuando vas a pinchar precisamente en un aniversario ya de cara al público, gente? Porque claro, hay chicos y en este público hay mucha gente que también pincha, entonces, ¿qué se siente en un aniversario en especial del parque? Hombre, nervios, la suerte que yo tengo es que no me pongo nervioso de cara a pinchar para mucha gente. Lo que sí que da mucho respeto, la verdad, porque es un aniversario, el aniversario del Perqué son Pasti y Wenry, y para mí es mucho respeto y también mucha ilusión por poder pinchar aquí, pero bueno, que nervios a la hora de pinchar no tengo. Es una suerte, una virtud de las pocas que debo tener. Muy bien, hombre, muy bien, me toca a mí, es mi turno. Bueno, chavalote, soy Pocholo, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte, Javi, que me definieras en una palabra, un segundo, en una palabra o unas cuantas palabritas, el estilo que tienes a la hora de pinchar. Sobre todo, el rollo que tienes tú para pinchar, el rollete que tienes. Hombre, una palabra sería caña. El Javi Tracker también se identifica con la maquineta, con el EDM antiguo, el hardcore no suelo pinchar, algún tema puntual, pero bueno, más que nada máquina. Bueno, y para finalizar, a mí me gustaría felicitarte, a mí me honra de orgullo y satisfacción de la reina, felicitarte y que dijeras y mandaras un mensaje cordial a todos nuestros amigos que verán este pedazo de vídeo, un saludo o mandes un consejo o un mensaje a todos ellos. ¿Qué les dirías a la gente que aún no ha venido al Perqué y que pueden venir aquí para ver este pedazo de sala? Ante todo, un saludo a todos los perquesianos que hoy han venido, porque hoy es un día muy importante para todo el Perqué. La verdad que muchas gracias. Son las 11 y hay un ambiente que te cagas. Y bueno, a los que no han venido, les aconsejo que vengan porque esto es la puta bomba. Tú sí que eres de puta bomba, hombre, venga, es la hostia, tío. Te lo dice Ricardo Fin. Muchas gracias, Javi. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya que tú estás metido en el mundo de la producción y todo el rollo, a ver si podemos hacerte unas preguntitas. ¿Qué proyectos o producciones tenéis ya para lo que queda de año referente al tema máquina y chumba chumba vosotros? Chumba. Bueno, la verdad es que ahora tenemos muchas cositas porque hemos estado trabajando desde marzo y hemos entregado muchas cositas y nos hemos ido guardando cosas, ¿sabes? Para no saturar el mercado ahora, y hemos ido guardando y tenemos muchas cosas preparadas para septiembre, porque es cuando realmente venden y cuando entran en recopilatorios y todo, y hay muchas cosas. A mí me gustaría saber, a ver, ¿con esto se gana bastante dinero o se gana más? ¿Se podría decir que se gana más cantando? A ver, te voy a decir la verdad y te voy a ser sincero, ¿eh? La verdad que antes se ganaba mucho más, parece mentira, pero la verdad que todo esto de la piratería y todo, la verdad que nos afecta un montón. Bien, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el panorama maquinero en un futuro no muy lejano? ¿Cómo está el panorama máquina? Porque está claro que tú produces máquina. ¿Cómo lo ves tú el panorama de aquí a un tiempo? A ver, la verdad que yo creo que desde que conozco la máquina, que son bastantes años, creo que ahora está en el momento en el que más está evolucionando y está cambiando, creo. Yo pienso eso. Creo que los productores están trabajando ahora para mejorar, para eliminar cosas de antes. Pero bueno, falta ver qué tal entra la gente, estas nuevas innovaciones y a ver qué pasa. Pero yo creo que evolucionará, irá mejor, yo crro que sí. Bueno, un segundo que intervengo yo. Yo tengo otra pregunta, yo no falto tampoco. A ver, me gustaría preguntarte si tienes posibilidades de hacer un disco. Bueno, ¿cuánto más o menos tardáis en hacer un disco? Vamos o menos, ¿cuánto tardáis en hacer un disco aquello maquinero? ¿Os estrujáis mucho la cabeza? Hombre, a ver, ya sé que está mal que lo digamos nosotros, pero yo creo que nosotros somos de los que más... O sea, nunca estimamos un tiempo, es la verdad. Siempre trabajamos y en función de cómo vayan saliendo las cosas, porque empezamos un tema y al igual creemos que se tienen que añadir guitarras, creemos que se tienen que añadir voces, y eso siempre da que necesites mucho más tiempo. Hay temas que han durado 3 días y hay temas que han durado un mes, como el Parqué Remixes. Bueno, yo quiero decirte, aconsejarte que el trabajo, que sigas luchando por mucho tiempo, que sigas adelante con esta pareja produciendo a piñón, ahí como decís vosotros los jóvenes, a piñón. Y cómo no, que ya para finalizar, mandaras un mensaje de paz y amor, porque hemos de recordar
que este es el aniversario del Perqué, 11 aniversario. Manda un saludo a la cámara, diles algo a aquellos jóvenes que te van a ver después con esa carita tan mona. ¿Cómo estás, campeones? Vaya mierda de ánimos que tenemos hoy. Vaya ánimos, colega. A mí me gustaría deciros una cosa también. Un segundo. ¿Cómo se presenta esta noche la fiesta? Hombre, esta noche se presentan muchas horas por delante, mucho lo que sea por delante, y creo que los DJs pues van a hacer una sesión un poco... Se saldrán de lo normal, porque ya que es el aniversario pues pondrán algo, digamos, de la casa o los temas de la casa. ¡Ay, yo qué sé! Bueno, chavales, después ya os dejo. Nosotros ya os dejamos. Un grito de guerra, hostia.